esta materia, pues obviamente reviso, como les había dicho, mi libro de texto con el que nos basamos. Y de repente dije, bueno, este tema de la creación lo vamos a ver, está muy interesante y está demasiado largo, entonces yo creo que vamos a ver en 2 semanas este tema. Y bueno, vamos a empezar. Tema del capítulo 7, la creación. La semana pasada hablábamos del decreto divino y la predestinación. Y pues cuando hablamos de la discusión de los decretos, naturalmente conduce a la consideración de la ejecución de ellos, y esta comienza con la obra de creación. La creación no solo es primera en orden de tiempo, sino que también tiene prioridad lógica. Es el principio y base de toda revelación, y consecuentemente es también el fundamento de toda ética y vida religiosa. La doctrina de la creación no se presenta en la Escritura como una solución filosófica del problema del mundo. Antes bien, en su significado religioso y ético, es la fuente de todas las cosas y de que todas ellas le pertenecen y están sujetas en Dios. Esto es una revelación de la relación del hombre con Dios, y este conocimiento, por supuesto, se deriva de la Escritura solamente y se acepta por medio de la fe. Aunque los católicos romanos sostienen que también puede obtenerse de la naturaleza. Definitivamente, recordemos que el tema del Dios único, que el tema de la fenomenología de la religión, partió desde los filósofos griegos. Y los filósofos griegos siempre estuvieron pensando de cómo se creó este mundo. Y ellos, al principio, pues por supuesto, veían todo lo que había alrededor de ellos para hacer tesis, para hacer teorías. Y sabemos muy bien que la Escritura, inspirada por Dios, definitivamente, tiene que ver el hecho de que los que escribieron también veían a su alrededor. No nada más se sentaron alguna vez, o sea, a veces pensamos que la Escritura, ya lo habíamos comentado, a veces pensamos que algunos hombres, Moisés, los escritores, se sentaban y recibían la revelación de Dios así de esa manera. Definitivamente nos damos cuenta que los escritores sagrados siempre fueron personas que observaron detenidamente la naturaleza. Y el hecho de la creación no tiene por qué ser distinto. Veamos la doctrina de la creación en la historia. En tanto que la filosofía griega buscó la explicación del mundo en un dualismo que envuelve la eternidad de la materia, o en un proceso de emanación que hace del mundo la manifestación externa de Dios, la Iglesia cristiana desde muy temprano enseñó la doctrina de la creación ex nihilo. Ex nihilo quiere decir de la nada, palabra latina, y como un acto libre de Dios. Esta doctrina desde el principio fue aceptada con singular unanimidad. Esta doctrina se encuentra en los primeros padres de la Iglesia, en Justino Mártir, en Ireneo, en Tertuliano, en Clemente de Alejandría, en Orígenes y en varios más. Teófilo fue el primer padre de la Iglesia que insistió en el hecho de que los días de la creación fueron días literales. Parece haber sido también el concepto de Ireneo y de Tertuliano, y con toda probabilidad fue el concepto común de la Iglesia. Clemente y Orígenes imaginaban la creación como ejecutada en un solo indivisible momento, y concebían que su descripción como la obra de varios días era únicamente un arreglo literario para describir el origen de las cosas en su orden de importancia o en su conexión lógica. La idea de una creación eterna enseñada por Orígenes fue generalmente rechazada. Al mismo tiempo, algunos padres de la Iglesia expresaron la idea de que Dios siempre había sido creador, aunque el universo creado tuvo un principio en el tiempo. Siempre nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Y cómo fue la creación?
realmente fue en 6 días. Y miren, a través de la historia esos 6 días se han convertido en 6 días literales, pero también se han convertido en 6 días de cientos, miles o de millones de años cada día. Una de las cosas que siempre ha ocupado al hombre es precisamente esto: cómo se creó el mundo. ¿Qué hizo Dios antes? ¿Verdad? ¿Qué hacía antes? Bueno, vamos a tratar de ver con este tema ese tipo de situaciones, y trataremos de resolver esas dudas que a través de los tiempos han permanecido. Agustín se ocupó del trabajo de la creación en forma más detallada que otros. Arguyó que la obra de creación estuvo eternamente en la voluntad de Dios y que por tanto no produjo en él cambio alguno. No existió el tiempo antes de la creación, puesto que el mundo comenzó a ser juntamente con el tiempo, más bien que en el tiempo. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Hoy nosotros hacemos las cosas en el tiempo. Esta clase tiene que empezar a las 8 de la noche y nuestras actividades para que a las 8, en ese tiempo, podamos estar hablando. Antes de ese tiempo, pues obviamente estamos preparando, estamos investigando un poco para poder traer esto. Pero el mundo no se creó así. O sea, la idea de que se creó en el tiempo y tuvo antes, no tiene que caber. Lo vemos, y más adelante lo vamos a mostrar más, con nuestra mente finita. Pero en realidad, la historia del tiempo inicia con la historia del mundo. Entonces, no cabe preguntarse qué hubo antes. La interrogante sobre qué hizo Dios en las múltiples edades antes de la creación se funda, como estábamos diciendo, en un equivocado concepto de la eternidad. En tanto que la Iglesia en general parece haber sostenido que el mundo fue creado en 6 días ordinarios, Agustín sugirió un concepto un tanto diferente. Defendió con energía la doctrina de la creatio ex nihilo, la creación de la nada, pero distinguió dos momentos de la creación: la producción de materia y el espíritu de la nada, y la organización del mundo material. Encontró difícil decir qué clase de días eran los de Génesis, pero evidentemente se inclinó a pensar que Dios creó todas las cosas en un momento de tiempo y que la idea de los días se introdujo simplemente para ayudar a nuestra inteligencia finita. Agustín defiende la cosa de que la creación se da en dos tiempos. Primero, la creación de la materia. Y segundo, ya la hechura del universo en sí. Obviamente esta teoría no ha tenido siempre el apoyo de todos los teólogos. Los teólogos de repente hablan y dicen, no, definitivamente no hubo dos tiempos, sino solamente en un tiempo determinado. Pero es situación a la cual no vamos a llegar, y que definitivamente la Escritura no nos lo viene a determinar de una manera concreta. Los escolásticos, recordemos que los escolásticos son los de la escuela, los que unieron la fe y la razón en un momento para que pudiéramos entender mejor la Escritura, debatieron mucho tiempo sobre la posibilidad de una creación en tiempo, o en el tiempo incluía los días. Según parece, consideraron que los días de la creación habían sido días ordinarios, aunque Anselmo sugirió que sería necesario considerarlos diferentes de nuestros días actuales. Los reformadores se sostuvieron firmemente en la doctrina de la creación hecha de la nada mediante un acto libre de Dios con el tiempo, y consideraron los días de la creación 6 días civiles. Hoy en día, pues es lo que mostramos en la iglesia, lo que vemos en la iglesia. Definitivamente la forma en que está hecho Génesis 1 no nos da para más,
pero definitivamente esta siempre ha sido una discusión y que, como les digo, la Biblia no nos lo, no nos lo determina exactamente. Sí, podemos ver que en los Salmos habla de que un día es como 1000 años es como un día, y de ahí partimos algunas generalidades, pero definitivamente no hay un consenso en el que todos hayan llegado. Entonces, en realidad nosotros vamos a seguir considerando siempre la lectura de la Escritura tal y como está, ¿verdad? Los 6 días en los que el Señor creó todo lo que vemos a nuestro alrededor. Este concepto de los días civiles se mantuvo también generalmente en la literatura de la posreforma en los siglos XVI y XVII, aunque unos cuantos teólogos hablan ocasionalmente de una continuous creation, o sea, de una creación continua, no se ha detenido la creación. En el siglo XVIII, sin embargo, bajo la dominante influencia del panteísmo, del materialismo, la ciencia lanzó un ataque contra la doctrina de la creación que la Iglesia había sostenido. Con la idea de evolución o desarrollo, reemplazaron la del origen producido, la del origen absoluto producido mediante un divino mandato, que en teología se llama un fiat, así como la marca de los carros, fiat, eso es un mandato, el mandato divino. Se representaba frecuentemente al mundo como una manifestación necesaria del absoluto. Su origen se hizo retroceder miles y hasta millones de años en un pasado desconocido. Conforme la ciencia ha avanzado, se ha hecho a un lado la escritura. Los escolásticos precisamente eran lo que estaban tratando de definir. Para los escolásticos siempre estaba por encima la fe que la razón. La teología siempre estaba por encima de esta filosofía. Entonces, conforme la ciencia va avanzando y va encontrando algunas situaciones, la escritura se va olvidando. Hoy en día, la ciencia tiene teoría, es una teoría, solamente una teoría, y eso los estudiantes tendrían que entenderlo, o los partícipes de la ciencia. Es una teoría, la que más ha sido aceptada es la del Big Bang, ¿verdad? Y entonces, cuando los alumnos me preguntan, bueno, ¿y por qué no es el Big Bang? A veces decimos, bueno, la teoría del Big Bang nos habla que de la nada, ¿sí? Hubo una gran explosión que fue en expansión constante hasta que se llenó el universo de todo lo que existe. Y les digo, pues a veces se necesita más fe en creer que así de la nada salió todo lo que vemos, a que realmente de la nada un arquitecto, un diseñador, un creador haya hecho todo lo que vemos. Pero en fin, esto es una situación que durante siglos se ha sostenido después de que la ciencia ha mostrado ya otros caminos. Pronto se encontraron los teólogos empeñados en varios intentos para armonizar la doctrina de la creación con las enseñanzas de la ciencia y de la filosofía. Algunos sugirieron que el primer capítulo del Génesis se interpretara alegórica o místicamente. Otros, que en un largo periodo había transcurrido entre la primera creación de Génesis 1:1 y Génesis 2, y la segunda creación de los siguientes versículos, y todavía otros, que los días de la creación fueron, de hecho, largos periodos de tiempo. Como les decía, hoy podemos encontrar que hay teólogos que definitivamente dicen que los días de la creación fueron 6 días de 24 horas como los conocemos hoy. Otros dicen que fueron días que duraron hasta millones de años. Otros hablan acerca de que conforme se va expandiendo el universo, los tiempos no son los mismos y que en aquel entonces los días de 24 horas podrían corresponder a años o cientos de años de nuestros días, de nuestra era. Son teorías que no podemos determinar. Y definitivamente cuando
Cuando hablamos, por ejemplo, de que la iglesia institucional, la iglesia católica, aceptó como la teoría más válida la del Big Bang, pues hoy en día también los detractores siguen diciendo, pues a la iglesia no le quedó otra más que aceptar lo que la ciencia dice. Definitivamente la iglesia institucional, la iglesia católica romana, sí habla acerca del Big Bang, pero no lo da como lo expresa la ciencia. O sea, hubo un momento en que el átomo primigenio estaba en algún lado, lleno de energía, explotó y todo lo que hay, ¿verdad? Eso es muy, pues muy científico, pero es una teoría y además muy poco creíble cuando hemos entendido lo que la fe en la escritura es. Y no necesariamente que nosotros como religiosos, como creyentes, digamos, lo que dice la Biblia, eso es lo cierto y aquí no hay otra cosa. Definitivamente no. La ciencia y la fe se van hermanando desde hace mucho tiempo para ir encontrando caminos. ¿Qué busca la ciencia? ¿Qué busca la religión? Ambas buscan la realidad, la verdad, llegar a la verdad. Entonces, para que se pueda llegar a una verdad, definitivamente tiene que haber un hermanamiento de ciencia y religión. La escritura nos da una prueba de la doctrina de la creación, por supuesto. Pero la prueba no se encuentra solamente en una porción de la Biblia, sino en todas partes de la palabra de Dios. Por muchos lados tenemos evidencias de lo que la escritura narra en los primeros capítulos del Génesis. No consiste en unos cuantos pasajes esparcidos de duda interpretación, sino de un gran número de afirmaciones claras e inequívocas que hablan de la creación del mundo como un hecho histórico. Tenemos, primero que todo, la extensa relación de la creación que se encuentra en los 2 primeros capítulos del Génesis. Ciertamente, estos capítulos nos parecen como una narración histórica y como constancia de un hecho histórico. Y las numerosas referencias que se cruzan esparcidas por toda la Biblia, solamente en esa luz histórica nos dejan ver el hecho de la creación. Todas estas referencias cruzadas se refieren a ella, a la creación, como un hecho histórico. Los diversos pasajes en que encontramos esta creación pueden clasificarse de estas maneras. 1. Pasajes que acentúan la omnipotencia de Dios en la obra de la creación. El capítulo anterior y este capítulo ya están en la plataforma. Sí, me tardé un poco, discúlpenme por favor, con el capítulo anterior, pero ya están y este capítulo ya está en la plataforma. Entonces estos puntos en donde hablamos de pasajes que acentúan la omnipotencia, ahí pueden ver ustedes las citas bíblicas. Recuerden que no nos podemos quedar nada más con lo que ponemos ahí, ¿verdad? En la plataforma, no. Tenemos que verificar que esto conste en la escritura. Entonces es muy bueno que ustedes, a la hora que están revisando el capítulo, si no todas las citas, pues sí, la mayoría de las que puedan estar buscando, para que se den cuenta que lo que estamos hablando siempre tiene una base escritural. Número 2. Pasajes que señalan la superioridad de Dios sobre la naturaleza, considerándolo grande e infinito. Número 3. Pasajes que se refieren a la sabiduría de Dios en la obra de la creación. 4. Pasajes que consideran a la creación desde el punto de vista de la soberanía de Dios y su designio en la creación. Y por último, pasajes que hablan de la creación como de la obra fundamental de Dios. Una de las más completas y de las más hermosas declaraciones que encontramos está en Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. La fe de la Iglesia en la creación del mundo se expresa en el primer artículo del credo
apóstoles. Nosotros en la iglesia del Dios vivo no tenemos como una base de fe o de religión el credo de los apóstoles. Hay varios credos de los apóstoles, pero estos credos, aunque los maneje la iglesia católica, pues tenemos que fueron obra de no solamente de gente católica, sino de los primeros padres de la iglesia, de los teólogos primeros, ¿verdad? Y entonces, uno de los credos empieza de esta manera: creo en Dios, Padre Todopoderoso, hacedor del cielo y de la tierra. Esta es una declaración de fe de la iglesia, en que Dios, por medio de su todo suficiente poder, creó el universo de la nada. Se entiende que hacedor evidentemente es sinónimo de creador. Y crear se entendió en la iglesia primitiva en el estricto sentido de hacer algo de la nada. Debería notarse que la escritura no siempre usa la palabra hebrea para. Sí, me imagino que estos sí lo conocen, ¿verdad? En la escritura hebrea, en el principio, la palabra bará es la que se traduce como crear. Y precisamente ese bará solamente se utiliza cuando se habla. Hay otras dos palabras hebreas que se utilizan para hacer o para elaborar, pero no necesariamente es la palabra bará. Entonces, la escritura no siempre usa esta en ese sentido absoluto. Como les decía, hay otros dos términos: asá, que quiere decir hacer, y yatzar, que quiere decir formar. Las tres palabras se encuentran juntas en Isaías 45, 6 y 7. Y ahí dice así: yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y que creo la adversidad. Entonces ahí se conjuntan estas tres palabras que son de Dios, sobre todo bará, ¿verdad? Crear, formar y hacer. La creación, en el estricto sentido de la palabra, puede definirse como aquel acto libre de Dios por medio del cual Él, según el consejo de su soberana voluntad y para su propia gloria, en el principio produjo todo el universo visible e invisible sin el uso de material preexistente, y así le dio existencia distinta a la misma existencia de Dios. Pero esa creación siempre dependiendo de Él. ¿Por qué? Porque la creación es un acto temporal de Dios. La enseñanza de la Escritura sobre este punto comienza con una muy sencilla declaración: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el principio creó es lo que les decía la palabra bará. Entonces esta palabra bará en la Biblia viene muy contadas ocasiones y se utiliza solamente cuando Dios ha creado. No se usa, por ejemplo, crea algo. Entonces esta palabra bará se dice es la creación de Dios solamente. Como libro que habla a toda clase de gente, empieza el lenguaje ordinario de la vida ordinaria y no las expresiones técnicas de la filosofía. El término hebreo bereshit, que literalmente significa al comenzar, es un sentido indefinido y naturalmente da lugar a que surja la pregunta: ¿en el principio de qué? Parecería que sería mejor tomar la expresión en el sentido absoluto como una indicación del principio de todas las cosas temporales y aún al mismo tiempo. Pero uno de los teólogos opina que se refiere al principio de trabajo de la creación. Muchas veces la gente pregunta eso, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y muchos dicen, bueno, ¿en el principio de qué? Entonces, esto se toma realmente así como que ahí fue cuando Dios empezó ese trabajo de la creación. Técnicamente hablando, no es correcto asumir que el tiempo ya existía cuando Dios creó el mundo y que en algún punto del tiempo ya existente y llamado el principio forjó el universo. El tiempo nada más es una de las formas de toda existencia creada
y por tanto no podía haber existido antes de la creación. Sí, porque muchos se preguntan, bueno, ¿y entonces qué hacía Dios? ¿No? Otros podrían argumentar, pues se la pasó diseñando, haciendo todo lo que iba a crear cuando empezó. Bueno, pues definitivamente no sabemos, ¿verdad? Vemos nuestro universo que trabaja de una manera tan perfecta, vemos el planeta Tierra que tiene tantas cosas tan perfectas en su elaboración y en su acción. Vemos nuestro cuerpo, que es algo perfecto, cómo trabaja, cómo puede diseñar, que pues vamos, no tendría nada de malo de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en él no existe el tiempo. Por esta razón, Agustín pensó que sería más correcto decir que el mundo fue creado con el tiempo, más bien que afirmar que fue creado en el tiempo. Dos cosas distintas. El grande significado de la afirmación inicial de la Biblia descansa en su enseñanza de que el mundo tuvo un principio. La Escritura también habla de este principio en algunos otros lugares, y ahí están las citas que ustedes van a ver para que se den cuenta que en otros lados habla también de ese tiempo, de ese principio. Y también está claramente implicado que el mundo tuvo un principio en pasajes como el Salmo 90:2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. O sea, definitivamente tenemos la idea de que Dios, con el tiempo, formó todo lo que Él creó, el universo. Pero hay dificultades que pesan sobre esta doctrina. Antes del principio mencionado en Génesis 1:1, debemos postular una eternidad sin principio, durante la cual únicamente Dios existió. Ahora, ¿cómo debemos llenar estas edades vacías en la vida eterna de Dios? ¿Qué hizo Dios antes de la creación del mundo, lo que decíamos? Está tan lejos de lo posible pensar de Dios como un Dios que no está activo, cuando que se concibe generalmente como un actus purus, como un Dios de pura acción. La Escritura lo presenta siempre ocupado en trabajar. ¿Podemos entonces decir que Dios pasó de un estado de inactividad a uno de acción? Además, ¿cómo se puede reconciliar con la inmutabilidad de Dios la transición de un estado de inactividad a uno en acción? Nos preguntamos a veces esto como nosotros es lo que hacemos. Pasamos de un estado de inactividad a un estado de acción. Nos vamos a dormir, mañana despertamos, empezamos a trabajar. Y pensamos de esta manera con Dios, ¿verdad? Y cuando leemos día 7, ¿qué pasó? Dios descansó. Entonces, de ahí nos llevamos luego la idea equivocada de que definitivamente hay momentos en que Dios está sin hacer nada. Definitivamente no es que haya descansado, de que se sentó a ver las cosas, sino que simplemente terminó todo lo que hizo. Pues podemos decir ese séptimo día, digo, sin necesidad de que piensen que estoy interpretando o dando un sermón acerca del séptimo día, pues se detuvo a supervisar todo lo que había hecho, ¿verdad? Pero definitivamente Dios está en acción permanente. La Escritura así nos lo dice. En relación con este problema, uno de los teólogos, el doctor Orr, dice correctamente: la solución debe estar en adquirir una idea adecuada de la relación que hay entre eternidad y tiempo. Añade que hasta donde él puede ver, esto todavía no se ha logrado satisfactoriamente. Gran parte de la dificultad que se encuentra aquí se debe indudablemente al hecho de que pensamos acerca de la eternidad
con demasiada frecuencia como una extensión indefinida de tiempo. Como por ejemplo cuando hablamos de las épocas de comparativa inacción de Dios antes de la creación. La eternidad de Dios no es una extensión indefinida de tiempo, sino algo esencialmente diferente de lo que no podemos formarnos una idea. Él tiene una existencia eterna, una presencia eterna. El venerable pasado y el más distante futuro están presentes en Él, actúa en todas sus obras y por tanto también en la creación como el eterno, y no tenemos derecho de jalar la creación como un acto de Dios para meterla en la esfera temporal. A veces, hermanos, es difícil comprenderlo, ¿verdad? A veces, para mí, en lo personal también me resulta difícil. Quiero aventar la toalla con estos temas que digo, caray, sí están medio tremendos, pero tenemos que ponernos en una perspectiva distinta, por supuesto. O sea, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Todo lo ve en un solo plano. No es que vea el futuro. Para Él no hay presente, pasado y futuro. Para Él todo está en un plano. Entonces, a veces desde ese punto de vista, pues es obvio que no podamos comprender exactamente esto de los días de la creación y, como decíamos, lo que es la eternidad, ¿verdad? La eternidad, pues obviamente para nosotros, a veces el esperar 3 horas esperando algo, pues ya se nos hizo una eternidad, y a veces pensamos así con el tiempo como nos lo contamos, ¿no? Y obviamente la teología sistemática, la escritura, no nos va a dar la idea exacta de cómo podríamos pensar de cómo es la eternidad, pero definitivamente no es el tiempo en el que nosotros estamos. La eternidad, pues aquí lo decíamos, es una situación muy distinta para Dios que para nosotros. Veamos estos puntos de la creación como acto por medio del cual algo toma cuerpo de la nada. La doctrina de la creación es absolutamente única. Ha habido mucha especulación acerca del origen del mundo y se han propuesto diversas teorías. Algunos declararon que el mundo es eterno, mientras que otros vieron en él el producto de un espíritu antagónico. Algunos también mantuvieron que fue hecho de materia preexistente a la que Dios le dio forma. Esto lo decía Platón. Por supuesto, Platón no conocía al Dios hebreo, pero él concebía un Dios único que había hecho todas las cosas, y obviamente las características de este Dios al cual Platón consideró son las características del Dios de los hebreos, del Dios todopoderoso en el que nosotros creemos. Otros sostuvieron que se produjo por emanación de la sustancia divina, y todavía otros consideraron que la creación es la apariencia fenoménica del absoluto, el fundamento escondido de todas las cosas. En oposición a todas estas vanas especulaciones de los hombres, la doctrina de la Escritura sobresale con grandiosa sublimidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los términos escriturales usados para crear en el relato de la creación, como ya les comenté, se usan 3 verbos, bará, asá y yatzar, las cuales intercambiablemente continúan usándose en las escrituras. Y estos los vemos también en Génesis 1, 26, 27, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. La primera palabra, bará, es la más importante. Su significado original es cortar, dividir, rajar, pero además también significa labrar, crear y en sentido más derivativo, producir, generar, regenerar. La palabra misma no expresa la idea de producir algo de la nada, pues hasta se le usa para hablar de las obras de la providencia. Y sin embargo, tiene un carácter distintivo. Siempre se le usa para hablar de producciones divinas y nunca de las humanas, lo que les decía hace rato. Esta palabra bará es solamente la creación, pero la creación de Dios, no de los hombres. Nunca aparece con el activo de algo material, y por esa precisa razón sirve para acentuar la grandeza de las obras de Dios.
Las otras dos palabras, asá, es más general, que significa hacer o fabricar, y por tanto se le usa en el sentido general de hacer, fabricar, manufacturar, labrar. Y la palabra yatza tiene más característicamente el significado de labrar, pero con materiales preexistentes, y por tanto se le usa para hablar del modelado que el alfarero hace de las vasijas de barro. Eso lo vemos en Isaías. La frase crear de la nada no se encuentra exactamente en la escritura. No lo vemos en ninguna traducción. No da la idea el hebreo. Y esta idea de la nada, crear de la nada, se deriva de un pasaje de uno de los libros apócrifos, del segundo libro de los Macabeos. La expresión ex nihilo ha sido mal interpretada y también criticada. Ex nihilo, ya lo habíamos comentado hace rato, creatio, ex nihilo, la creación desde la nada. Algunos hasta consideran a la palabra nada como la designación de una determinada materia de la cual fue creado el mundo. Una materia sin cualidades y sin forma. Pero esto está tan exagerado que no merece la pena una seria consideración. Otros tomaron la expresión crear de la nada para dar a entender que el mundo se formó sin una causa, y luego la critican considerándola en conflicto con lo que generalmente es por una verdad axiomática. Ex nihilo, fit, de la nada, nada se hace. Eso es lógico. Es por eso que la teoría esta del Big Bang que les platico, ese átomo primigenio, pues es obviamente materia, ¿verdad? Nunca se ha hablado del Big Bang, que algo estalló, pero que no se sabe ni qué fue, o que no fue nada. Por supuesto que la nada no produce nada, excepto, como lo vemos en la Escritura, que el Señor hace las cosas. Si realmente, como lo veían algunos padres de la iglesia, la creación estuvo en dos momentos. Uno, para crear la materia, pues aún así está creando de la nada. Y el Big Bang no tiene esta explicación, sino una causa. Dios mismo, omisión, creación de la nada, se presta a error, y de que con frecuencia ha sido mal extendida, es preferible que hablemos de una creación hecha sin necesidad de usar material preexistente. Por ejemplo, cuando habla la creación de que Dios creó al hombre, ahí, hace rato les decía, no aparece la palabra bara, ¿verdad? Porque al hombre no lo creó de la nada. Ya estaba el planeta Tierra, ya estaba la materia, el barro con que creó al hombre. Entonces, yatza, ¿verdad? Que es ya trabajar con un material. Hablemos de la última finalidad de Dios en la creación. Oh, Dios, el mundo. Y esto ha sido debatido frecuentemente acerca de esta pregunta de la última finalidad de Dios en la obra de la creación. Algunos de los primeros filósofos como Platón y Séneca afirmaban que la bondad de Dios lo impulsó a crear el mundo. Recordemos que estos filósofos no conocían al Dios de los hebreos, pero la idea que tenían estos filósofos del Dios único creador es precisamente la idea que los hebreos dieron en la escritura. Así que aunque Platón y Séneca, Aristóteles y todos ellos no hablaron jamás de Yahvé, de Jehová, ni hablaron del Dios de los hebreos, tenían en su mente el Dios único, creador de todas las cosas. Deseaba comunicarse Dios con sus criaturas
y la felicidad de estas eran el último fin que contemplaban. Aunque algunos teólogos cristianos replicaron con esta idea, se hizo especialmente prominente por medio del humanismo de la época de la Reforma y del racionalismo del siglo XVIII. Con frecuencia se presentaba esta idea de una manera la manera mejor de presentarla diciendo que Dios no había querido hacerse Él mismo el fin último de la creación porque Él se basta a sí mismo y nada podría necesitar. Y si Él no quería hacerse el fin último de la creación, entonces este fin último solo puede encontrarse en la criatura, especialmente en el hombre y finalmente en la suprema felicidad de este. Bueno, entonces, algunos han dicho esto. Dios hizo el universo porque, por supuesto, en su decreto divino ya tenía al hacer el hombre y hacer todo lo que hizo, ¿verdad? Todo lo que vemos a nuestro alrededor, animales, plantas y seres humanos, pero hizo al hombre para que el hombre fuera feliz, para que el hombre tuviera esta felicidad y que realmente pudiera vivir en este universo que él nos creó. ¿Cuál es el otro punto? La gloria declarativa de Dios. La Iglesia de Jesucristo encontró el verdadero fin de la creación, no en algo que se encuentre fuera de Dios, sino en Dios mismo, y más particularmente en la manifestación externa de la inherente excelencia divina. Esto no quiere decir que el fin último de Dios sea recibir la gloria de los demás. El que reciba gloria por medio de la alabanza de sus criaturas morales es un fin incluido en el fin último, pero no puede ser por sí mismo el fin último. Parece trabalenguas, ¿verdad? Uno de los puntos que ha afirmado la Iglesia, es que Dios creó el mundo para recibir la alabanza de sus criaturas. Pero no necesariamente que este sea el fin, sino que es parte de ese fin último. O sea, las criaturas tenemos que reaccionar y reconocer que hay un hacedor mucho más grande que todo y que ese hacedor nos hizo a nosotros y que ese hacedor procura nuestra felicidad, como dijimos en el otro punto. Y entonces nosotros, como seres racionales, como seres semejantes a Dios, tendríamos que tener en nuestra mente, en nuestra actitud, el darle alabanza a ese que hizo las cosas. La gratitud. La gratitud. Una de las situaciones que yo manejo en la iglesia, con las personas que yo puedo platicar, es precisamente acerca de la gratitud, ¿verdad? Muchos nos dicen, entonces lo que Dios quiere es que siempre estemos dándole gracias. No necesariamente eso. Pero yo creo como personas que cuando hacemos algo por los demás, sin necesidad de pedirlo, sin necesidad de recurrirlo, estamos esperando de alguna manera que esa persona sea una persona agradecida. Entonces, uno de los fines es esto, que el hombre contemple todo lo que Dios hizo para sí, para nosotros, y que no nos queda otra, porque así somos, de agradecerle lo que Él hace por nosotros. Las gloriosas perfecciones de Dios están expuestas en toda su creación, y esta manifestación no tiende a una bajo exposición, una mera exhibición para ser admirada de las criaturas, sino que también se propone el bienestar de ellas y su perfecta felicidad, como ya habíamos dicho. ¿Quién de nosotros no se ha quedado extasiado ante las maravillas que Dios ha hecho? Como los antiguos, el simple hecho de voltear al cielo, todas las estrellas y ver que tienen una acción bien pensada, una acción que se repite día con día, desde ahí nos podemos extasiar. Además, se propone afirmar en los corazones de cada uno de nosotros, de sus criaturas, las alabanzas que le tenemos que dar al Creador y hacer que brote de nuestras almas la expresión de gratitud, amor y adoración. Eso es lo que nos invitan en la iglesia a hacer, ¿verdad? Bueno, lo que tendríamos que hacer, porque a veces no comprendemos, vamos a adorar a Dios,
pensamos que le tenemos que cantar. Tenemos que extasiarnos ante su grandeza, realmente darle gracias por lo que Él ha hecho. Y a pesar de que nosotros, como la ciencia, la tecnología, a veces no necesariamente a propósito, nos hemos empeñado en hacer de este mundo, en deshacer este mundo. Y sin embargo, Dios lo sigue manteniendo para que siga funcionando, para que nos siga dando felicidad a todos los que vivimos en Él. La suprema finalidad de Dios en la creación y por tanto la manifestación de su gloria incluye como fines subordinados la felicidad y la salvación de sus criaturas. Él, la alabanza, recibiendo él la alabanza de los corazones agradecidos y reverentes. Agradecidos y además reverentes. Entonces, la finalidad de este mundo, y lo decimos, ¿verdad? ¿Para qué nos hizo Dios? Para su gloria. Sí, a veces podríamos pensar así como que, qué Dios tan vanidoso. Y créanme que muchos lo ven de esta manera, ¿verdad? Pero no, definitivamente, no necesariamente podemos decir vanidoso, pero yo creo que sí el Señor puede decir, pues realmente son mi obra perfecta, me salieron muy bien. Él se detuvo a ver la creación y vio que todo era bueno. Entonces, yo creo que a cualquiera de nosotros que trabajemos y que hacemos alguna obra, podemos al final contemplar y decir, me salieron muy bien las cosas. Y por supuesto, ¿qué esperamos? Pues que tengamos una complacencia en lo que hemos hecho. Dios definitivamente tiene que estar esperando que nosotros le agradezcamos lo que hizo por nosotros. Vamos a ver ahora, vamos a revisar 3 teorías alternativas de la creación. La doctrina bíblica no es la única idea respecto al origen del mundo, eso lo sabemos muy bien. Entonces vamos a ver tres teorías que se han manejado desde hace mucho tiempo y que definitivamente algunas no tienen sustento, pero bueno, esto es lo que ha surgido en la historia del hombre. 1. La teoría dualista. El dualismo no siempre se presenta en la misma forma, pero en su forma más usual afirma como realidad 2 principios que tienen existencia propia: Dios y la materia, diferentes el uno del otro, y tan eterno el uno como el otro. La materia original, sin embargo, se considera nada más como una sustancia imperfecta y negativa, a la que a veces se le considera como el mal, y que está subordinada a Dios y se le hace instrumento de la voluntad divina. Esto lo decían los filósofos griegos. Según esta teoría, Dios no es el creador, sino solamente el diseñador y el arquitecto del mundo. Esta teoría, por supuesto, tiene la situación de que, la misma pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿y quién creó a Dios? Dios es existente por sí mismo, ya lo vimos en clases anteriores. Y para preguntarnos a veces también, ¿y quién creó la materia? Bueno, entonces los que proponían esta creación dualista decían, no, es que la materia es tan eterna como Dios, o sea, tanto Dios como la materia han existido siempre. Entonces, obviamente tiene sus objeciones, tiene sus puntos de vista en las cuales no podríamos definir que así pudo haber sido. La otra teoría, la teoría de la emanación en varias formas. Esta teoría afirma que el mundo es una necesaria emanación del ser divino. De acuerdo con ella, Dios y el mundo son esencialmente uno, siendo el segundo la manifestación fenoménica del primero. La idea de emanación es característica de todas las teorías panteístas. Recordemos que el panteísmo es ver en todas las cosas a Dios. Pan, todo, theos, Dios. Panteísmo. Aunque no siempre la presentan en la misma forma. Aquí, de nuevo, debemos registrar algunas objeciones. 1. Este concepto del origen del mundo tácitamente niega la infinidad y la trascendencia de Dios, aplicándole el principio de evolución, de crecimiento y progreso.
el cual caracteriza solamente lo finito y lo imperfecto, e identifica a Dios con el mundo. De esta manera, todos los objetos visibles se convierten solamente en manifestaciones transitorias de una esencia que existe por sí misma, inconsciente e impersonal, a la que se debe llamar Dios, naturaleza o el absoluto. Segunda objeción. Despoja a Dios de su soberanía al privarle de su poder de propia determinación en relación con el mundo. Dios, entonces, queda reducido a un mero fondo oculto del cual necesariamente emanan las criaturas, y el cual determina el movimiento de ellas por medio de una inflexible necesidad de la naturaleza. O sea, como la ciencia ha manejado algunas cosas, ¿verdad? Por casualidad. Y no por causalidad. También compromete la santidad de Dios en un asunto muy serio. Hace responsable a Dios de todo lo que acontece en el mundo, tanto de lo malo como de lo bueno. Esta es, por consiguiente, una consecuencia muy grave de esta teoría, consecuencia de la que los panteístas nunca han podido escaparse. Y, por último, esta otra teoría, la teoría de la evolución. Algunas veces se habla de la teoría de la evolución como si pudiera ser un sustituto de la doctrina de la creación. Sin embargo, esto es manifiestamente un error. Con toda seguridad, no puede ser un sustituto de la creación en el sentido de un origen absoluto, puesto que presupone algo que evoluciona y esto, en última instancia, tendrá que ser o eterno o creado. De manera que, después de todo, el evolucionista tiene que escoger entre la teoría de la eternidad, de la materia, y la doctrina de la creación. En el mejor de los casos, se le consideraría como sustituto de lo que se llama creación secundaria, por medio de la cual a la materia ya existente se le da una forma definitiva. Esta teoría de la evolución, pues por supuesto, habla de que Dios no es el que ha hecho todas las cosas, ¿verdad? Pero definitivamente los evolucionistas tienen que llegar hasta el punto base al saber que o ya existían las cosas o alguien las creó, y de ahí ha ido evolucionando. Definitivamente la escritura no está en contra de teorías de evolución, no la que Darwin manejó, ¿verdad? En su teoría de la evolución de las especies, que definitivamente es teoría, aunque digan que es ciencia, no hay comprobado nada de eso. Entonces, definitivamente, sí, las cosas van evolucionando. Definitivamente, el hombre evoluciona, pero a partir de algo ya creado. Cuando nos ponemos a pensar acerca de esa teoría de Darwin, mal manejada por la gran mayoría de los que la defienden, ¿verdad? La teoría de Darwin no habla de que el hombre es un descendiente del mono, perdón el movimiento, no quiero ahí que moleste la lucecita, sino habla de que venimos de un tronco común. Entonces, son ideas que obviamente vinieron a mover a la iglesia, a todo lo que la escritura decía. ¿Por qué? Pues porque obviamente el hombre poco a poco se va alejando de la escritura. ¿Y por qué se va alejando de la escritura? ¿Sí? Lo que ha pasado hasta el siglo XXI. El hombre no quiere saber nada de religión porque definitivamente al hombre no le gusta que nadie le diga qué debe de hacer. Y a veces eso lo entendemos cuando Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y por supuesto, pero antes de todo eso, dejó dicho cuál era la forma en que nosotros como hombres tendríamos que manejarnos. Hoy en día, a la gran mayoría de los estudiantes, tengo contacto con estudiantes de 20, 21 años, y la gran mayoría de estos muchachos tienen la idea de que a nosotros nadie nos puede decir qué debemos de hacer. Y obviamente le tienen mucha tirria a la iglesia, la gran mayoría a la iglesia católica, muchos a la iglesia cristiana evangélica,
pero porque definitivamente no sabemos llevar en nuestra vida normal lo que el maestro nos enseñó, ¿verdad? Tenemos muchos dogmas, pero ya vimos en la idea que tiene la teología sistemática de por qué hizo Dios este mundo. Uno, ¿para qué? Para que el hombre fuera feliz. El hombre definitivamente para ser feliz necesita libertad, sí, pero una libertad que podríamos llamar libertad condicionada. Y no libertad condicionada por Dios, sino por esa felicidad que queremos buscar. El hombre cuando se hace daño a sí mismo, cuando le hace daño a los demás y cuando le hace daño al entorno que Dios nos puso, pues obviamente no puede conseguir esa felicidad por la cual Dios creó todo lo que creó. Y definitivamente, hace rato les decía, el otro sentido por el cual Dios hizo el mundo, creación, es para que nosotros podamos disfrutar, pero sobre todo que podamos tener esa actitud de agradecimiento. Y el agradecimiento conlleva, por supuesto, nuestro culto a Dios, nuestra alabanza a Dios, pero de la manera en que ya comenté. Jesús les dijo a sus apóstoles: si me aman, guarden mis mandamientos. Y de esta manera los demás conocerán que son mis discípulos, si ustedes guardan los mandamientos. Y de hecho acababa de decirles: amaos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, tendríamos que tener esa situación y definitivamente, como les digo hoy a los muchachos con los que damos clases, ¿verdad? La religión tendría que ser esa. No hacerle daño a los demás, no hacerme daño a mí mismo, no hacerle daño al entorno que Dios creó para nuestra convivencia, para nuestra felicidad. Bueno, pues hasta aquí estamos llegando el día de hoy. Les decía, este capítulo 7 ya está en la plataforma, y aunque desde un principio teníamos ya como capítulo 8 otro tema, pues vamos a continuar un poquito acerca de la creación. Lo que vamos a ver la próxima semana también está muy interesante. Ojalá y se corra la voz y ya